Hola mis preciosas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo una limpieza extrema del refrigerador ya que le hace falta. Así que acompáñenme y motívense conmigo para estar lavando este refrigerador. Lo primero que vamos a estar haciendo es estar vaciando, sacando todos los productos del refrigerador y checar los que sirven, los que no sirven. Y bueno, aquí yo ya había sacado todo, así que comencé sacando las partes de vidrio, las repisas de vidrio, y las voy a estar lavando. Previamente pues le voy a estar echando jabón y después tallando con esa fibrita de de fierro, pero que talla suave, mis chicas, ustedes ya la han de conocer. Y bueno, aquí vamos a estar tallando todas nuestras repisas ahora sí, de nuestro refri, y después vamos a lavar las partes pequeñas, las que van en la puerta. Y bueno, mis chicas, pues acompáñenme y motívense conmigo.
Mis bellezas, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, que la verdad que lo disfruté bastante. Ver un antes y un después es realmente gratificante, cómo estaba nuestro refri y cómo terminó bien limpiecito. La verdad es que de estos videos son los que me gustan, me encantan, un antes, un después. Y bueno, no se pierdan ninguno de nuestros siguientes videos, ya que estaremos limpiando por áreas para seguirles dando contenido a ustedes. No olviden suscribirse y activar todas las notificaciones. Déjenme sus comentarios en la parte de aquí abajo y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto. Bye.